Seguimos en Modo País y ahora vamos a ir a una entrevista con el asesor económico de la Cámara de Industrias. Como sabemos, la Cámara está presentando un documento, una serie de recomendaciones, también de solicitudes de alguna forma a todos los precandidatos que están ahora en esta etapa de internas para poder, hablar de cuál es la mirada de la Cámara de Industrias y cuáles son las propuestas que hacen en distintos temas. Tenemos con nosotros al contador Sebastián Pérez, entonces el asesor económico. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Arranquemos por, ustedes plantean desde temas de competitividad, pasando por los gastos del Estado, incluso opinan y hacen sus recomendaciones sobre la reforma educativa. O sea que el documento es muy amplio. ¿Cuál fue la intención y el objetivo de preparar un documento que abarca temas muy diversos dentro de lo que sería una agenda para la Cámara? Bueno, en realidad desde la Cámara tenemos esa tradición de elaborar documentos que respondan a todas las aristas que hacen a la competitividad del sector industrial. En realidad nos lleva a eso el hecho de que estamos en continua participación en ámbitos de discusión, tanto parlamentario con el gobierno, en comisiones, donde en todo se discuten distintos temas y donde la Cámara tiene propuestas. Y nosotros como Cámara somos de alguna forma los que conocemos el día a día de la empresa industrial, conocemos sus necesidades, al mismo tiempo el staff que trabajamos hace muchos años, estamos muy en contacto con lo internacional para saber qué se hace en otros países, porque de alguna forma la competitividad también tiene que ver con compararse con lo que hacen otros. Y nosotros estamos convencidos de que Uruguay necesita una política industrial estructurada, y esa política industrial toca todas estas aristas, porque las industrias son empresas bastante complejas que tocan temas medioambientales, temas laborales, temas productivos, de inserción internacional. Por eso es que el documento termina hablando de varios temas en los cuales estamos involucrados y tenemos necesidades o creemos que el país puede avanzar. Yendo a las industrias puntualmente, ¿cuáles hace falta potenciar o por lo menos acelerar en este proceso de gobierno? Bueno, en realidad, en ese sentido, Uruguay tiene capacidades principalmente en el sector agroindustrial ya desarrolladas, pero los países desarrollados en materia industrial, que incluso tienen potencialidad agroindustrial, como por ejemplo Estados Unidos, por decir un caso muy conocido, que es una potencia en materia agroindustrial, lo que hacen es como una segunda generación de desarrollo industrial en sectores ya no agroindustriales. En los hechos, el 90% del comercio mundial no es de productos primarios o agroindustriales, sino que es de otro tipo de productos, de otro nivel tecnológico y con otro desarrollo. Es ahí donde se mueve el comercio mundial, donde la innovación está mucho más presente y es hacia donde deberíamos migrar, porque los precios son menos volátiles, hay mayor valor agregado, hay mayor inserción de personas calificadas para trabajar que generan mayor PIB per cápita y mejores salarios. Entonces, es un tránsito que no es sencillo y sobre la base de eso está la capacidad de nuestra gente. Por eso hacemos recomendaciones en materia de educación. La educación es la base del desarrollo industrial o el desarrollo tecnológico en general. Así que tenemos potencialidad naturalmente en agroindustria, porque nos dedicamos a eso hace muchos años, pero estamos convencidos de que deberíamos avanzar en otras áreas, que incluso pueden ser complementarias a la agroindustria. ¿Cómo ¿no? cuáles, Proveedores por ejemplo, de la para agroindustria. entender Y por la ejemplo, práctica? por decir un ejemplo, nosotros todos sabemos que somos muy fuertes en carne, ¿no? Y en la producción de ganado, por ejemplo. Todo lo que refiere a la producción de fertilizantes, de químicos, de incluso vacunas, medicamentos, son sectores con mucha más innovación, con mucho más desarrollo tecnológico, que van de costado a la cadena productiva. A veces también se suele decir avancemos y en vez de producir, no sé, soja, hagamos el aceite. Bueno, no necesariamente. En la producción de soja, por ejemplo, hay una cantidad de bienes industriales involucrados, como maquinaria agrícola, fertilizantes, incluso innovación en materia de semillas, que en general importamos del exterior. Y eso que importamos tiene una gran tecnología incluida, que como digo, tiene asociados salarios más altos y por eso en el mundo el PIB per cápita de los países desarrollados es mayor que los nuestros. Entonces ahí es donde deberíamos aprovechar oportunidades y viene a cuento de no necesariamente lo que tiene que hacer el Estado, lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Desde las empresas, las familias, educando a nuestros hijos, tratando de que dediquen su tiempo justamente a formarse para este mundo tan tecnológico y tan innovador. Sebastián, siempre que hay una noticia que refiere a la industria, en esa noticia aparece la palabra competitividad. Y muchos actores dicen debemos ser más competitivos. Te pregunto,
Hoy el país es competitivo a nivel mundial y lo otro, ¿qué podemos hacer para ser más competitivos? ¿Hay alguna recomendación puntual? Claro, muchas veces cuando se habla de competitividad, muchos están hablando de lo que está pasando con el tipo de cambio, entonces que son cuestiones más coyunturales, y es verdad que en este momento estamos pasando ya desde hace un buen tiempo por un invierno, si se quiere, del punto de vista de tipo de cambio, porque tenemos un desalineamiento que hace que nuestros productos no sean competitivos. Entonces uno dice coyunturalmente estamos en problemas de competitividad, sí que lo estamos. Cuando uno levanta un poco la mira y lo ve como más de largo plazo, es verdad que tenemos algunos problemas estructurales de competitividad que hacen que nos dificulta llegar al exterior con buenos precios. Y ahí, ¿es económico nomás? No. También, por eso digo, lo económico tiene que ver muchas veces con la capacidad de nuestra gente, con la necesidad que tenemos de tener más ingenieros, de incorporar más tecnología en nuestros sistemas productivos, de que, en definitiva, las relaciones laborales sean más amigables y no tan conflictivas, que la definición de los precios y de los costos estén más libres. En Uruguay tenemos mucha participación del Estado en la definición de los precios. Más o menos el 30% del IPC, el Estado o fija el precio, por ejemplo, en los energéticos, o tiene mucho que ver en materia de regulaciones que terminan afectando el precio. Es mucho. Entonces, en eso tenemos tela para cortar, tenemos que avanzar para que los precios justamente se alineen a las necesidades competitivas de los sectores, particularmente que tienen que exportar y que compiten en el mundo con extranjeros, o competimos en el mercado interno con lo que nos viene del exterior. Ustedes en materia salarial han planteado que la negociación tripartita, que es tan tradicional y tan emblemática en nuestro país, se realice exclusivamente para acordar el salario mínimo por rama de actividad, dejando ciertas libertades y también ciertos parámetros más abiertos para que sobre todo haya diferenciales por tamaño de empresa y también por zona geográfica en la que se ubicarían estas empresas. Comentanos cuál es la razón y ¿cómo lo han visto ustedes? Porque esto ya no es la primera vez que ustedes lo plantean. Todavía no se han reunido con el Frente Amplio, que entendemos que pueden ser los que pueden estar más cuestionando lo han cuestionado ya, ¿no? Esta medida. Explícanos bien de qué se trata y por qué. Sí, en realidad en el mundo funciona así, tampoco estamos inventando nada. O sea, en el mundo las negociaciones colectivas, que son tripartitas en muchos lados, justamente refieren a los mínimos incluso por categoría, pero no a los aumentos salariales. Esta lógica uruguaya de que el gobierno incluso pone una pauta a disposición del aumento salarial propuesto para las ramas de actividad es algo relativamente innovador, casi único en el mundo. O sea que en el mundo lo que se negocia a nivel tripartito son los mínimos, porque el Estado ahí sí se mete, en definitiva, en que los mínimos no sean por debajo de las necesidades básicas de un trabajador. Luego, a partir de allí, queda en manos de las empresas, y también es bastante único el caso uruguayo en el sentido de que lo que se define en un consejo de salario, en una negociación tripartita, termina siendo válido para todas las empresas sin importar ningún tipo de diferenciación. Eso también es único, o sea, en el mundo no pasa así. En el mundo lo que ocurre es que se negocian los mínimos, después luego las empresas negocian, principalmente las grandes, donde el sindicato es grande y ahí se igualan las fuerzas. Pero en realidad en las pequeñas empresas justamente lo que oficia es el mínimo, de que no se pague menos que eso, pero el resto queda al libre mercado, por decir algo. ¿Qué ocurre en el formato de negociación uruguaya? Que como negocian en general, los que van a negociar son los sindicatos más fuertes y las empresas más grandes, están negociando para su particularidad de ese tipo de empresas y dejan por el costado a las empresas más pequeñas, y no lo hacen por maldad, lo hacen por interés, y es lógico, si uno estuviera ahí haría lo mismo. Pero dejan de costado las caracterizaciones que tienen otro tipo de empresas con otros nichos. O sea, uno se pone a pensar, incluso hay situaciones coyunturales. Imaginen que para lo que ha pasado con Argentina, que tú me preguntabas al principio, imaginen que no es lo mismo una empresa del litoral compitiendo con Argentina, con los precios que tenía o que ha tenido en los últimos tiempos, que para una empresa de Montevideo, que vende en Montevideo, que no tiene la misma realidad y sin embargo aplica todo igual. Me preguntabas recién lo del Frente Amplio. En realidad, cuando uno habla a nivel mano a mano, todos están más o menos de acuerdo. O sea, no hay en ese sentido. Quizá lo que no estamos encontrando, me parece, como país, ¿no? Todos tenemos responsabilidad en eso, es la forma en llevarlo adelante, en cómo encontrar una forma en que esto lo podamos dilucidar. Porque todos están de acuerdo con lo mismo. En los hechos, la coalición que gobierna actualmente lo tenía en su programa de gobierno, el tratar de reconocer las heterogeneidades dentro de la negociación. Ya que es tan centralizado el caso uruguayo,
y si es que queremos que sea tan centralizado, tendría sentido que entonces seamos más quirúrgicos. Entonces, si vamos a una negociación tan centralizada, bueno, que esa negociación tenga en cuenta las particularidades. No es lo mismo una industria que está localizada en Melo, por decir un ejemplo, o en Tacuarembó, que una que está en Montevideo. Incluso porque las productividades ya por distancia a los centros de consumo y a los centros de distribución son distintas. Entonces no necesariamente tienen que pagar los mismos salarios, pues sus productividades no son iguales. Ahora, a eso es donde apuntamos y que creemos sí, que de vuelta es una forma, es cómo instrumentarlo. Yo creo que en el fondo del asunto estamos más o menos todos de acuerdo. Diego, pero nada, se me sí, viene a la mente ahora lo que está pasando, por ejemplo, en la Fábrica Nacional de Cerveza. Sin duda. Claro. eso. Sin duda, es un caso más. Y ustedes no sé si habrán escuchado, es un reclamo histórico de las cervecerías artesanales, el hecho de que ellas no se ven reflejadas porque es otro negocio que tienen, el de la cervecería artesanal. Entonces, ¿por qué limitarle el crecimiento a pequeñas empresas o medianas empresas? El caso de Fábrica Nacional de Cerveza porque es actual. Pero ¿cuántos sectores no está pasando lo que pasa en Fábrica Nacional de Cerveza, pero le estamos inhibiendo la posibilidad de crecer a pequeñas y medianas empresas por esta razón? Claro. Y yo creo que lo que a veces se confunde es que ponemos en el centro como el empresario, el problema del empresario que quiere pagar menos. No está por ahí el principal problema, a mi juicio, si bien represento intereses corporativos de las empresas, sino también está en el empleo. Porque tenemos un bolsón de gente sin calificación en Uruguay, sin empleo, que si nosotros ponemos condiciones, varas tan altas para emplear, hacen que no podamos emplearlo. Y la industria particularmente es de los sectores, junto con la construcción y alguno más, que tenemos capacidad de contratar a esa gente y darle condiciones no solo de empleo, de buenos salarios, sino de capacitación y de que puedan realmente incorporar habilidades para tener un salario digno, para tener un ámbito de trabajo, una estructuración social, porque el trabajo es estructuración social. Y después eso viene a cuento de lo que pasa en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? En que la gente no tiene trabajo, que en la delincuencia, una cantidad de cosas. Y sí, entonces nos da la sensación de que en eso tenemos que ser más cuidadosos, más quirúrgicos, o sea, hilar más fino. Ahora, pasando raya, ¿no? en torno a esto de la negociación colectiva que traía a colación Rosario, ¿ustedes están conformes con los cambios que hubo en este gobierno? Bueno, hubo cambios en dirección correcta, porque incluso las cámaras habíamos presentado quejas en la OIT, porque justamente las leyes uruguayas no estaban alineados a los convenios internacionales. Hace años que esto ocurre. Este gobierno se comprometió a mejorarlas, a levantar esas observaciones de la OIT, y varias se levantaron. Entonces, bueno, el tema también que se incorporó en la LUC de las ocupaciones, también era un reclamo histórico, de algo que también es único en Uruguay. En el mundo no funciona así. Y felizmente se cambió. Aún así nosotros estamos convencidos que hay mucho por hacer. Nosotros no somos los únicos que creemos eso, hay varios estudios en Uruguay, incluso de distintas facciones políticas, por eso tú hacías referencia, yo creo que no es un tema acá estrictamente politizable, porque hay aspectos incluso del derecho individual del trabajo que hay que modificar, no solo en beneficio de la empresa, sino también del trabajador. Por ejemplo, el fraccionamiento de licencias. Tradicionalmente, el hecho de que no se pudiese fraccionar la licencia estaba pensado para que el empleador no abusara del trabajador, decirle te doy de a un día de licencia, ¿no? Y estaba bien. Eso es lo que pasa que cambió. O sea, el trabajador hoy también quiere otras flexibilidades. No quiere quizá tomarse los 20 días o 10 más 10. Quiere tomarse un día, irse un fin de semana largo y poderse tomar un viernes. Hoy no se puede dar. La legislación no lo acepta. Hay que hacer un convenio, presentar al ministro de Trabajo. Entonces, a ese tipo de cosas también deberíamos apuntar, no solo en beneficio de las empresas, de darles más flexibilidad para el trabajo, sino también para el trabajador, bolsas de horas, que pueda trabajar un día, quedarse un poco más y al otro día un poco menos. A veces los trabajadores lo piden. Sí, manteniendo la cantidad de días que están por ley al día de hoy, por supuesto. Exacto. ¿Qué opinan de lo de las jornadas laborales para llegar a las 40 horas semanales, lo de la reducción de la jornada laboral? Bueno, en la industria sería totalmente inconveniente por dos razones, por citar las más importantes. La primera es por razones de competitividad. Cuando uno se compara con otros países, no es la situación que vivimos con los que compiten. Eso en primer lugar. Segundo, hay razones productivas, o sea, hay líneas de trabajo que implicaría armar 4 turnos en vez de 3, como actualmente, implicaría un sobrecosto tal que eso destruiría la capacidad productiva de esa empresa. Y de vuelta, el centro es el empleo. O sea, acá el problema no es que se destruya una empresa más o una empresa menos, porque las empresas se van, vienen
Y en la industria, además, representamos nuestros socios, la mayoría, o la mayor parte, no de los socios, sino de la producción industrial, está en manos de multinacionales. Entonces ellos, si no hay condiciones en Uruguay, van a producir en otro lado. Pero sí lo que va a pasar es que la gente se va a quedar sin trabajo. Entonces, es una propuesta riesgosa. Pero en ningún sector reducción de la jornada. Yo estoy hablando de la industria, que es lo que conocemos. Pero en ningún sector de la industria. No, en la industria no. La reducción de la jornada laboral no es algo que pueda aumentar la competitividad a ninguna industria. No está pensado así porque somos, justamente, tenemos líneas de producción, trabajo continuo, o sea, no... Pero no se podría analizar, por ejemplo, caso a caso, de manera individual. Así como ustedes proponen, eso es otro tema. Analizar el tema salarial. Exacto, eso sí, pero eso ya hoy se puede hacer. O sea, si hoy una empresa libremente, darles menos en su horas, negociación bipartita, acuerda con su sindicato una reducción, incluso es más, me parece que hay una concepción en Uruguay distinta a la que se funciona en el mundo. Acá estamos pensando en reducir a 6 horas cuando se trabaja a 8. Eso no es lo que ocurre en el mundo. En el mundo lo que se habla es de la jornada, de la cantidad de horas, como tú lo referiste, semanal, que es distinto, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Pasar de 8 a 6, como digo, en la industria es inviable. Quizá distinto sería decir en la semana reduzco, no sé, 2 horas en la semana. Son cosas totalmente distintas. Y en ese sentido, hoy ya es posible. Si una empresa quiere hacer una reducción del total de horas semanales que quiere trabajar, lo puede hacer. Bipartitamente lo negocia y no necesita una ley para eso. Ya está la ley de negociación prevista para que bilateralmente, bipartitamente, una empresa negocie lo que quiera. Y si es posible, y si el sindicato lo justifica y la empresa lo entiende de que eso no afecta a la productividad, no afecta a su competitividad y puede hacerlo, lo hacen. En los hechos hay empresas que lo han hecho, o sea, son muy pocas, pero hay empresas que lo han hecho y quizás no en toda su fábrica, sino capaz que en algún área o en alguna línea. Que pueden lograr ese nivel de digamos, datos de pues productividad. Una reducción general es casi, diría, un atentado contra el empleo, pero... Y luego hay otro tema en el que ustedes también hacen sus recomendaciones y tiene que ver con el gasto público y reducir la cantidad de funcionarios tanto a nivel del Estado en general y en particular, por ejemplo, empresas públicas, las intendencias. ¿Cómo es el planteamiento en ese sentido? Bueno, de vuelta, lo que ha pasado en los últimos años es que Uruguay, si uno mira a largo plazo, lo que ha pasado es que el gasto público ha aumentado respecto al nivel del PIB, al nivel de la producción, en forma constante. Hay límites para las cosas, ¿no? O sea, porque uno dice, sí, bueno, pero hay necesidades que cubrir. Sí, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces nosotros lo que hicimos es ponernos una meta de que el gasto público no supere un nivel de participación del PIB. Lo mismo los empleos públicos. Cuando uno compara la cantidad de empleos públicos que tiene Uruguay respecto a su generación de riqueza o respecto al total del empleo con otros países, es significativamente más alto. Y eso hace a la productividad del país y a la competitividad. ¿Por qué? Porque eso después se traduce en impuestos para financiarlo. Y a mayor presión impositiva, menor competitividad, porque se necesita pagar salarios más altos, porque las empresas tienen que pagar más impuestos, y eso, cuando uno sale a competir en el mundo hay que trasladarlo y no necesariamente se puede, porque el precio en el mundo está dado. Distinto es cuando uno vende en el mercado interno, que bueno, si es un servicio no transable puede llegar a licuar esos bienes, esos precios, pero cuando uno compite el precio está dado. Entonces, es por eso que nosotros lo que proponemos es poner un límite, poner un objetivo y buscar una forma de limitarlo, reducirlo para llevar a una carga tributaria que sea más amigable y más competitiva. Sí, acá podríamos hablar de la reforma del Estado, ¿no? Esa palabra que hemos escuchado durante muchos años, pero que nunca hemos visto reflejado, ¿no? Digo, hubo intenciones en el gobierno de José Mujica, hubo alguna intención también en el gobierno de Tabaré Vázquez, pero nunca se llegó a hacer esa reforma del Estado. Algunos cuestionaban incluso la resistencia de la mayoría de los sindicatos. Sí, uno a veces dice la reforma del Estado, como tú mencionás. Sí, es tan amplio. Es tan amplio, claro. Al final es como que hay que meterse en cada organismo porque quizá alguno incluso necesite personas, claro, y le estén faltando. Entonces hay que andar con cuidado con eso de que si una también reducción generalizada hay que hacer un también. Trabajo quirúrgico. Claro, o también situaciones en que uno dice, bueno, no repongo a los que se van jubilando, a los que se van retirando, pero capaz que en algunos lugares no reponerlo sería dramático, como en otros lados al revés, sobra gente. Hay que ver, pero lo que sí, nosotros miramos el global. Y el global lo que uno nota es que pasan los gobiernos y lo que ocurre es que sube el empleo público y que sube el gasto público.
Interesante que ustedes apuntaron también acá el tema de las intendencias, cuando Igual. especialmente la industria conoce muy bien el interior del país. Sí, porque en las intendencias creo que lo vemos todos. Ahí la población lo conoce más, más de cerca por el pago de la patente, en definitiva, ¿no? Y cuando uno es fácil hablar con gente del exterior, además tenemos muchos uruguayos, lamentablemente, en el exterior, y hermanos, primos, amigos, que nos dicen cuánto cuesta un seguro, cuánto cuesta una patente, cuánto cuesta el combustible. Entonces, eso hace justamente a la competitividad. Y sabemos que en otros países se paga bastante menos que acá. Sebastián Pérez, ha sido un placer haber conversado con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Seguramente en algún otro momento lo invitamos y conversamos de algún otro tema. Gracias a ustedes. Ojalá de que el país sea más competitivo. Sí, claro. Que pase bien.